En ese caso, la plataforma lo que va a hacer es compensar el tiempo laborado. ¿A qué me refiero con compensar el tiempo laborado? Es que él va a determinar cuántas horas trabajó en total el empleado y de eso mismo va a realizar la conversión. Listo. Bueno, primero que todo, buenos días. El día de hoy en nuestro webinar vamos a abarcar uno de los temas más importantes referentes a lo que es la liquidación de la prenómina. Este tema viene enfocado a lo que es la liquidación de reglas personalizadas en empresas de más de 1000 empleados. Entonces, ¿cuál es la idea? El día de hoy vamos a ver unos casos de uso de reglas que frecuentemente nos preguntan los clientes que si podemos manejarlas en la plataforma, que si podemos configurarlas en la plataforma con el fin de tener el control o el pago, por ejemplo, a nivel de horas extras, a nivel de dominicales o conceptos especiales. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar por las reglas de negocio. ¿Qué es una regla de negocio o qué es una regla periódica? Básicamente es la modificación de una prenomina inicial, por decirlo de esa forma, donde yo voy a ejecutar cierto tipo de controles, que esos controles básicamente me van a permitir tener un mayor control y una correcta liquidación, por ejemplo, de lo que mencionábamos anteriormente, de las horas extras, de los dominicales, de liquidación de conceptos especiales o alguna particularidad que se maneje dentro de la empresa y que podamos abarcar con nuestra plataforma. Entonces, como pues mencionábamos anteriormente, estas reglas vienen tipificadas y el día de hoy vamos a ver ejemplo de 4 casos, 5 casos de uso, donde frecuentemente los clientes pues llegan a nosotros con la duda de si podemos manejarlas o si tenemos alguna forma de estandarizar este manejo y que sea de forma automática en la plataforma. Entonces, en nuestro índice vamos a abarcar, por ejemplo, lo que es una regla de negocio que es muy frecuente, que nos preguntan mucho y es el tema del semanal de las 48 horas. Vamos a abarcar también otro tema frecuente que es el tema de los dominicales, ya sean compensados o habituales, que pues, ya lo vamos a detallar un poco más adelante. Y vamos a ver casos ya referentes, casos un poco más particulares de liquidación de conceptos especiales, de todo lo que es la parametrización de las franjas de liquidación de los conceptos y reglas por periodo que son un poco más puntuales, que van de acuerdo pues a los requerimientos de cada empresa. Entonces, para comenzar, me voy a pasar aquí directamente a la plataforma. Vamos a ver los casos directamente en la plataforma, los casos de uso. Y para comenzar, vamos a definir qué es una regla por periodo. Básicamente, una regla por periodo es una modificación que podemos realizar a una clasificación inicial, digamos que una prenómina inicial, para tener el control de ciertos requerimientos que tienen en cada empresa. Entonces, abarcando pues nuestro tema, una de las principales reglas que vamos a ver el día de hoy es el semanal de las 48 horas. Hoy día, muchas empresas manejan o controlan el tema del pago de las horas extras con un semanal que digamos que viene dado por el Código Sustantivo de Trabajo, la normativa colombiana, y contempla un tema de pago de horas extras después de las 48 horas laboradas. ¿Listo? En la plataforma podemos abarcar esta regla de forma que si yo, por ejemplo, cumplo con mis 48 horas laboradas, lo siguiente que yo pague, perdón, que yo trabaje a esas 48 horas laboradas, pues van a ser reconocidas como horas extras. Entonces, para este caso de este semanal, planteamos dos escenarios. El primer escenario que lo vamos a ver de la semana del 7 al 13, donde el empleado efectivamente supera las 48 horas semanales laboradas. Entonces, para este caso puntual, el empleado trabajó un total de 56 horas a la semana, que se van a ver tipificadas dentro de los días 7, 8, 9, 10, 11 y hasta el sábado 12. En este momento no se ha clasificado como tal el periodo y estamos viendo la liquidación inicial de esa persona. Sin embargo, cuando yo reproceso, por ejemplo, la clasificación de periodos, voy a poder ver cómo de forma automática y cómo de forma periódica la plataforma genera el conteo de esas horas para mi pago de horas extras. Entonces, ahí como lo podemos ver muy gráfico en el ejemplo, ya la plataforma hizo su conteo
Ese conteo él lo viene haciendo, por ejemplo, el día 7 hizo 12 horas, el día 8 hizo otras 12 horas, el día 9 hizo otras 12 horas, el día 10 hizo otras 12 horas y el 10 ya cumplió con sus 48 horas. Entonces, a partir del día 10, lo que el empleado siga elaborando en esa semana, pues va a ser reconocido como horas extras porque digamos que la persona ya cumplió con su límite de horas para pago de horas extras. Entonces, como lo podemos ver, todo lo que el empleado trabajó el viernes y las 2 horas que, por ejemplo, fue a trabajar el día sábado, ya las reconoce como horas extras. ¿Listo? Entonces, ese es el primer escenario donde podemos ver cuando cumple la condición, qué es lo que pasa. Igual sucesivamente, si yo trabajo horas extras nocturnas y trabajo dominicales, pues la plataforma va a tener todo eso en cuenta. Ahora, el segundo caso es cuando la persona no cumple con su, digamos que con su cuota de horas extras, con su cuota, perdón, de horas para liquidación de horas extras. Y entonces, en ese caso, la plataforma lo que va a hacer es compensar el tiempo laborado. ¿A qué me refiero con compensar el tiempo laborado? Es que él va a determinar cuántas horas trabajó en total el empleado y de eso mismo va a realizar la conversión. Entonces, en este caso, que vamos a ver de la semana del 14 al 20 de marzo, la persona no cumple con su cuota de 48 horas, sino que únicamente en este escenario trabajó 40 horas, o sea, le hicieron falta 8 horas para compensar, pues, digamos que el tema de sus horas extras. La particularidad que manejamos en este escenario es que cuando yo reproceso el periodo, que aquí lo voy a hacer inmediatamente, él va a hacer el conteo de las horas. Entonces, noten que anteriormente teníamos tipificadas horas extras diurnas los días 14, 15 y 16 y al ejecutar el periodo lo que la plataforma hace es contar. El empleado no me cumplió con las 48 horas, entonces lo que yo tenga de las 40 horas en adelante, de las 48 horas en adelante, lo voy a convertir en horas ordinarias para completar mi cuota. Entonces, en ese caso, yo podría tener un ejemplo de pronto un poco más global donde semanalmente una persona trabaje 45 horas y tenga liquidación de 4 horas extras, por ejemplo. Entonces, en este orden de días, lo que la plataforma va a hacer es coger 3 de esas horas extras y las convierte en ordinarias, como ya vimos que lo realiza en la plataforma, y lo restante a las 48 pues, se lo va a liquidar como horas extras, de acuerdo, ya sean diurnas, nocturnas, dominicales o festivas. Entonces, es un parámetro que hoy día muchas empresas utilizan, es un parámetro que se realiza de forma, digamos que automática, toda esta conversión, todo este conteo viene inmerso en lo que es la parametrización de la plataforma. Eh, Estas reglas, digamos que una de las grandes ventajas es que nosotros podemos definir si, por ejemplo, queremos que apliquen diariamente, si queremos que apliquen semanalmente, si queremos que, por ejemplo, la regla sea de forma quincenal o de forma mensual, o incluso podemos llegar al detalle de que se repita cíclicamente cada cierta cantidad de días, es decir, cada 3 días, cada 5 días, cada 10 días, entonces se va a efectuar como tal la regla. Importante que digamos que la parametrización de estas reglas son muy flexibles. Entonces aquí yo estoy haciendo un ejemplo con 48 horas, pero pues digamos que en Colombia últimamente sonó mucho el tema de lo que es digamos que la disminución de la jornada laboral, de que ya no sean 48 horas semanales, sino que sean 42. Entonces la plataforma nos permite aplicar esos cambios sin ningún tipo de problema o alguna parametrización mayor. De hecho, pues digamos que todo este tema de Falcon está diseñado para que el propio usuario administrador, el propio cliente de la plataforma, pueda generar estos cambios sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, esta es una de las reglas más frecuentes, es una de las reglas que más utilizamos hoy día en la plataforma para el tema del control de las horas extras y ese pago de las horas extras. Ahora viene otro tema importante que es el tema de los dominicales. Esto también cuando conversamos con nuestros clientes es una de las grandes inquietudes que ellos expresan de forma que quieren conocer cómo es que nosotros abarcamos esos dominicales o el pago de esos dominicales en la plataforma. Entonces, cuando hablamos de temas de dominicales, vamos a hablar de lo que es un dominical de compensación semanal y vamos a hablar de lo que es un dominical habitual o de compensación mensual por máximos domingos trabajados.
Entonces, en este caso, vamos a verificar lo que es el dominical de compensación semanal, donde yo, por ejemplo, tengo que por defecto la plataforma, digamos que me liquida los dominicales al factor del 1.75, que pues es lo normal de un domingo laborado. Sin embargo, aquí es donde viene a tener interacciones ese supervisor, donde viene a tener interacciones ese coordinador o ese analista de nómina, dado que pues en la plataforma podemos hacer la compensación de ese tiempo trabajado el domingo y asimismo pues también se va a ver como tal la remuneración de esos factores, la remuneración de esos conceptos, ya sea por ejemplo hablando de monetariamente o compensación en tiempo. Entonces, en este caso, para el tema de los domingos semanales, nosotros tenemos una regla también que nos permite realizar la compensación de un domingo trabajado. Entonces, por ejemplo, aquí planteamos que el empleado trabajó los 3 domingos del mes de marzo, el domingo 6, el domingo 13 y el domingo 20, y que de estos domingos se hizo la compensación del domingo 6 en tiempo, o sea, que el empleado realmente descansó un día por haber laborado el domingo, y que se hizo la compensación el día 13 también en tiempo, ¿listo? Entonces, vamos a ver que cuando nosotros ejecutamos la regla, la plataforma lo que hace es buscar si, por ejemplo, el empleado descansó o no descansó, y de acuerdo a ese criterio, entonces él va a hacer la conversión de los conceptos para que su factor baje o simplemente quede estándar al 1.75. ¿Listo? Entonces, procesamos, por ejemplo, el primer periodo. Lo que les menciono, la regla busca si el empleado descansó ese domingo, si se le cargó un descanso al empleado y automáticamente viene y transforma los conceptos. Entonces, ahí gráficamente podemos ver que el domingo 6 ya se está liquidando con unos conceptos diferentes al domingo 13, y que estos conceptos básicamente son los que tenemos, digamos que por defecto, que son horas dominicales diurnas compensadas, o por ejemplo el segundo concepto que vemos que son extras dominicales diurnas compensadas, que por ejemplo, y a diferencia del día 13, los factores de liquidación ya no son, por ejemplo, al 1.75 en el caso de las dominicales diurnas, sino son al 0.75. ¿Listo? Entonces, manejamos todo lo que es la compensación de los tiempos. Esto, digamos que viene involucrado lo que es el coordinador, o el supervisor, o el analista, lo que mencionábamos anteriormente, para que él cargue los descansos. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, en el segundo caso, la plataforma encuentra una compensación, encuentra un descanso de un empleado y lo que realiza es la conversión de los conceptos. ¿Listo? Entonces él va buscando todas las horas que realizaron, si fueron diurnas, si fueron nocturnas, si fueron extras, etcétera, y va bajando, va haciendo esa conversión de acuerdo a su factor de liquidación y de acuerdo a lo que haya trabajado el empleado. Diferente, por ejemplo, en el domingo 20, que si yo reproceso este periodo, no va a realizar ningún tipo de conversión. ¿Por qué no realiza ningún tipo de conversión? Porque realmente el empleado no generó un descanso en esa semana, entonces por lo tanto digamos que el factor de liquidación se mantiene al 1.75. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de darle manejo al tema de lo que es los dominicales, donde vamos a tener la interacción de un coordinador, donde un analista de nómina va a determinar si el empleado descansó ese domingo, si efectivamente se lo van a pagar pleno en caso de que él no descanse. Y esto se va ejecutando lo mismo, de forma periódica, se va ejecutando de forma automática. Lo único que pues, tenemos que hacer en este caso es hacer el cargue de una novedad de descanso para que él realice su conversión. La segunda opción de manejar los domingos ya es con el tema de la habitualidad. ¿Qué es la habitualidad? Es ya cuando un empleado o cuando una empresa determina cierta cantidad de domingos trabajados en el mes. Entonces, para este caso nos vamos a venir al mes de febrero, donde el empleado trabajó 4 domingos, donde trabajó el domingo 6, el domingo 13, el domingo 20 y el domingo 27 de febrero. Entonces, ¿cómo funciona esta regla? En la regla yo puedo parametrizar si mensualmente el empleado, por ejemplo, labora 3 domingos, entonces me empieza a compensar a partir del tercer domingo en adelante, o sencillamente también puedo parametrizarla para que si cumple los 3 domingos, pues me compense todo el tiempo trabajado del empleado. Entonces, en este caso, digamos que la regla está parametrizada para que únicamente me compense el tiempo trabajado del empleado cuando él llegue a su tercer domingo en adelante. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver que en este momento está pagando todo pleno, pero cuando yo ejecuto la regla mensual,
automáticamente noten que del tercer domingo en adelante él me realiza la conversión de los conceptos. ¿Listo? Entonces, la habitualidad llega al tercer domingo trabajado, llega al segundo domingo trabajado, eso es algo que también podemos parametrizar y automáticamente al cumplir esa condición, la plataforma lo que hace es generar el cambio del concepto o la compensación por cantidad de domingos trabajados. ¿Listo? Entonces, hoy día lo podemos manejar de esas formas. Digamos que incluso hay empresas, que se nos ha dado el caso, donde particularmente ellos mezclan las dos reglas. Entonces podemos manejar la regla semanal, donde el coordinador pues va cargando su novedad de descanso y podemos manejar la regla semanal, por ejemplo, perdón, la regla mensual dentro de un mismo turno. Entonces ahí vamos dándole prioridad, por ejemplo, a la máxima cantidad de domingos trabajados, que sería la regla mensual. Sin embargo, podemos combinar las dos reglas y no nos va a afectar la liquidación de una manera u otra. ¿Listo? Entonces, eso es algo importante que podemos tener en cuenta. Yo puedo manejar más de una regla por periodo sin que me afecte la liquidación, sin que me afecte las marcaciones, sin que me afecte la prenómina de ese empleado o de esa persona. Listo, continuamos. Entonces, hablamos también de lo que es la liquidación de conceptos especiales. Últimamente y frecuentemente se ha venido manejando mucho el tema de liquidar conceptos especiales. En este caso, pues vamos a verlo en un caso puntual donde, por ejemplo, para muchas de las empresas que trabajan en turnos rotativos, que trabajan en horarios nocturnos, cuando un empleado ingresa, un domingo o un festivo a trabajar en la noche, es decir, yo marco mi ingreso a las 10 de la noche y salgo el día siguiente a las 10 de la mañana, ellos liquidan un concepto diferente. Entonces, en este caso, en el ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, el primer turno, que va de la semana del primero al 15, por ejemplo, se liquidan las horas por defecto, que son las horas dominicales nocturnas, que se liquidan, por ejemplo, un factor del 2,10. ¿Sí? Entonces, una hora dominical nocturna, no hay ningún inconveniente, digamos que eso es lo que viene por defecto en la plataforma, lo que viene también en la normativa colombiana. Sin embargo, hay empresas, como lo mencionábamos, que de pronto ya tienen sus políticas bien definidas y dentro de esas políticas, para ellos, en este caso puntual, no se liquida como tal una hora dominical nocturna, sino que se liquida, por ejemplo, algo que ellos llaman un recargo nocturno festivo. ¿Y qué es ese recargo nocturno festivo? Simplemente es un recargo que ellos generan para los turnos que ingresan un domingo o un festivo en el horario nocturno. Únicamente se liquida en esa condición. Entonces, digamos que todo ese tema de esos conceptos especiales lo podemos abarcar también. Entonces, en el ejemplo, pues vamos viendo que, por ejemplo, el domingo 6, el domingo 13 es un turno estándar, es un turno que podemos aplicarlo, digamos que por defecto. Y el domingo 20 y el domingo 27 ya es un turno especial, un turno que efectivamente cuenta con nuestra regla. De los recargos de los nocturnos festivos. ¿Listo? Entonces, a pesar de que es el mismo horario, noten que es el mismo horario, el empleado maneja el mismo horario, liquidamos dos conceptos diferentes en los dos casos. Esto, digamos que la idea de mostrar los dos casos es que pues podamos ver que lo podemos aplicar ya sea a nivel de turno, ya sea a nivel de empleado, ya sea a nivel de un intervalo de trabajo. Entonces podemos individualizar particularmente la ejecución de esas reglas. Entonces es importante porque, pues, digamos que nuestra parametrización de la plataforma es muy flexible y nos va a permitir tener el control puntual sobre cada regla de negocio que manejemos en la empresa. ¿Listo? Entonces, muy gráfico el ejemplo. Ya, por ejemplo, aquí el recargo nocturno festivo dentro de las políticas de la empresa no se paga un factor del 2,10 como lo veíamos anteriormente en las horas dominicales nocturnas, sino que este recargo nocturno festivo ya se va a pagar un factor menor, por ejemplo, al 1,10, al 1,50, de acuerdo pues a cómo se tenga parametrizada la empresa y absolutamente pues no nos va a generar, digamos que ningún tipo de afectación sobre los demás turnos o afectación sobre los demás conceptos. Como podemos ver, él continúa liquidando correctamente los recargos nocturnos o continúa liquidando lo que son las horas extras diurnas o el tiempo de almuerzo en el caso del primer turno de trabajo y lo hace sin ningún inconveniente. Eh, lo que les menciono, esto aquí estamos viendo, digamos que casos muy puntuales, sin embargo, pues el mensaje que queremos dar es que nos podemos adaptar a esas condiciones, a esas políticas, a esas
restricciones o adaptaciones más bien que tenga cada empresa, podemos generarlo con nuestra plataforma. Podemos darle manejo y podemos darle solución con nuestra plataforma. El último de los casos de uso que vamos a ver el día de hoy es un tema que estamos implementando hoy día que son muy particulares, de una empresa que nos pide horas extras por pago anticipado. Entonces, ¿cómo funciona este tema de las horas extras por pago anticipado? Es muy sencillo. Un empleado que ingresa a la empresa se le realiza el pago de unas horas extras por adelantado. O sea, al inicio de mi periodo de nómina, ellos me adelantan cierta cantidad de horas que pues van bajo unas condiciones, que es el salario del empleado, que es, por ejemplo, el valor de otros sí que manejan en esa empresa. Entonces, va bajo unas condiciones el pago de esas horas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la plataforma? Es, ya al finalizar del periodo, hacemos el cruce de esas horas que se pagaron anticipadamente versus lo que trabajó realmente el empleado. Entonces puede darse el caso que, por ejemplo, me hayan adelantado 20 horas extras, pero ya al final del periodo yo trabajé 30 horas extras. Entonces nosotros hacemos ese cruce de horas y lo que hacemos es el descuento de lo anticipado versus lo trabajado para generar pues una prenómina correcta. ¿Listo? Esto lo hacemos también de forma automática, digamos que el cliente, a pesar de que tiene herramientas para verificar, para controlar eso, pues no tiene que tener que correr de pronto algún proceso manual para hacer esta clasificación de periodos, sino simplemente es algo automático en la plataforma. Y ya con este cruce de horas, pues generamos como tal lo que es la prenómina y la integración de los conceptos con el software de nómina. De todo esto, de las reglas de negocio, de la prenómina, de los turnos de trabajo, pues nacen nuestras herramientas de control que hemos visto pues en webinars anteriores, que por ejemplo es el módulo de autorización de horas, que no vamos a entrar hoy en detalle de esto, pero pues básicamente son herramientas que nos permiten gestionar o administrar las horas que efectivamente se van a pagar. ¿Por qué? Porque pues definitivamente si por ejemplo yo tengo mi control de las 48 horas, pero resulta que fue algo esporádico y el empleado cumplió más horas de lo que necesitamos, pues podemos administrar esa información. Podemos decir qué se va a pagar, qué no se va a pagar, o si en algún momento tengo que desautorizar las horas, pues no hay ningún inconveniente. También a partir de estas reglas de negocio podemos generar lo que son estadísticas. Entonces, por ejemplo, para el tema de los domingos trabajados, para el tema de las horas extras, nosotros podemos generar estadísticas en nuestra plataforma y de esas estadísticas y alertas también nace, eh, bueno, de esas estadísticas también nace lo que son las alertas. ¿Qué es una alerta? Básicamente es un rango que nosotros podemos abarcar en la plataforma para que si se está cumpliendo ese rango, si estoy llegando al límite de ese rango, ella me notifique automáticamente. ¿Listo? Entonces es un control que podemos tener sobre cualquier tipo de concepto o de novedad. Adicionalmente vamos a tener también lo que es la notificación de exceso de horas, donde básicamente también digamos que la normativa colombiana hoy en día nos informa que un empleado puede hacer un máximo de 2 horas diarias, un máximo de 12 horas semanales. Entonces la plataforma tiene una notificación, tiene un reporte que nos va a permitir generar esa información. Entonces en dado caso de que el empleado supere sus 2 horas diarios, que supere sus 12 horas semanales, pues también estamos en la capacidad de informar esta situación, esta condición. Y finalmente tenemos lo que es la sección de reportes, donde pues vamos a tener diferentes tipos de reportes enfocados, por ejemplo, hacia la prenómina, que básicamente nos va a funcionar de dos formas, que son reportes detallados y reportes consolidados. Entonces nos van a dar todos los tiempos laborados por los empleados, de esos tiempos laborados por los empleados, cuáles fueron autorizados, cuáles van a entrar dentro de nuestra nómina, cuáles no van a entrar de nuestra nómina y así sucesivamente dentro pues, del periodo de fechas que se estipulen. Y finalmente, lo que mencionábamos anteriormente, tenemos como tal los reportes de integración, que en esos reportes de integración, pues básicamente hablamos de tres tipos de integración, que son un archivo plano, que podemos adaptar de acuerdo a la estructura que requiera nuestro software de nómina. Tenemos también un poco ya más especializado lo que es un bucket S3, que es muy similar a un SFTP, donde colgamos un archivo y bueno, el software de nómina toma ese archivo y lo procesa. O una de las soluciones más avanzadas que ya tenemos es ya un web service donde pues por medio de una API ponemos a comunicarse los dos
los dos aplicativos y bueno, ya se genera como tal la interfaz de esos conceptos y la interfaz de nómina. Entonces, básicamente, esto era lo que queríamos mostrarles el día de hoy. Como mencionábamos, pues es un tema que vamos a ver muy puntual con unos casos de uso. Sin embargo, el mensaje que queremos dar es que mediante nuestra plataforma, mediante nuestra solución Falcon Cloud, nosotros podemos abarcar estas reglas de negocio que podamos tener, ya sea, digamos que generales o sea muy particulares como lo que vimos en la última sesión. Básicamente, esta es la información del día de hoy. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Y nada, muchas gracias por su tiempo. Nos vamos a ver próximamente también en futuros webinars.